Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Esta frase de Paulo Freire refleja las raíces más profundas, la esencia y el propósito de la docencia. Es decir, entendemos que el docente funge como guía y acompañante del alumno en su proceso de aprendizaje. Esto con el objetivo de que ayude no solo en el desarrollo académico del estudiante, sino también en el personal. Por lo tanto, el docente no puede ser visto únicamente como una figura de autoridad, ya que esto impide que construya una relación de confianza, empatía y colaboración entre alumnos y maestros. Dicho esto, se entiende que para poder generar un buen ambiente áulico y que de esta manera podamos obtener mejores resultados académicos en nuestros estudiantes, es importante e indispensable que el docente y la escuela brinden un espacio propicio que transmita confianza, inspiración y motivación en el alumnado. ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a una cruda realidad en la que no se cumplen con dichas expectativas? Es decir, en la que tanto el personal docente como administrativo, así como la indiferencia y el desinterés de los mismos padres de familia, se unen y propician un ambiente de desmotivación, desolación e incertidumbre en los alumnos. Los antes mencionados resultan ser los más afectados ante dicha situación, ya que directamente comienzan a desarrollar una actitud de desinterés por su desarrollo académico, y peor aún, el personal. Durante y después de la trágica pandemia mundial, nos vimos en la necesidad de adaptarnos tanto alumnos como maestros a una nueva modalidad virtual. Más allá de las dificultades tecnológicas y de conectividad que se siguen presentando, es evidente que existe un problema mucho más profundo y trascendente que acongoja a los estudiantes, y este es nada más y nada menos que la desmotivación y desinterés producto del ambiente apático, insípido y poco alentador que se puede percibir en las instituciones educativas. Cabe señalar que todo esto va de la mano y se relaciona con serios problemas de salud mental que se están haciendo presentes en los adolescentes, por ejemplo, depresión y ansiedad. Ahora bien, ¿cómo relacionamos dicha situación con la escuela? Y más aún, ¿qué papel juegan los docentes y las instituciones educativas en esta problemática? Una vez que se decretó el regreso a clases presenciales, se hizo evidente lo que ya se manifestaba desde la modalidad virtual, es decir, desorganización, rezago académico en los alumnos y poca comunicación entre personal docente y directivos de las instituciones educativas. Sumado a las consecuencias sociales que dejó a su paso la pandemia, el ambiente que existía para el regreso a clases presenciales era bastante incierto y desorganizado, por lo que todos los actores involucrados en el contexto escolar, llámese directivos, docentes, alumnos y padres de familia, se encontraban mermados por la incertidumbre de no conocer las condiciones en las que se iba a efectuar dicho regreso. Era evidente que no se tenían las condiciones aptas para volver a la presencialidad y a su vez cumplir con las medidas sanitarias requeridas para salvaguardar la salud e integridad de los actores involucrados en un contexto escolar. Todos estos aspectos en conjunto dieron pie a que el desarrollo de las actividades educativas en las escuelas estuviera sometida a un ambiente poco favorable y desolador. Al presentarse la incertidumbre acerca del número de estudiantes que serían presentes en el plantel y a la modalidad en la que trabajarían los alumnos que decidieron permanecer en casa, dio lugar a una mayor carga de trabajo para los docentes, y esto tuvo como consecuencia que la actitud con la que afrontaron dicha situación fuera poco empática y colaborativa. Cabe aclarar que era inminente y necesario el regreso a clases presenciales, a pesar de no contar con las condiciones aptas en su momento. Esto debido al grado de rezago académico que presentaban los estudiantes desde el inicio de la pandemia,
y por el preocupante porcentaje de deserciones que estaba suscitando. Ahora bien, ¿realmente el regreso a clases de manera presencial está solucionando las problemáticas anteriormente mencionadas? Bueno, podemos decir con base en nuestra experiencia a lo largo de las jornadas de observación y práctica docente que dichas problemáticas persisten y que incluso se agudizan drásticamente. Debido a la poca claridad con la que se efectuó el regreso a la semipresencialidad, la modalidad híbrida predominó en la gran mayoría de las escuelas, y esto no permite que los alumnos puedan terminar por adaptarse a su entorno escolar. Logramos detectar que existen diversos factores que contribuyen al poco entusiasmo de los alumnos por asistir a clases. Por ejemplo, el sentido de identidad o pertenencia hacia la institución educativa es casi nulo, y no se están implementando medidas para poder transmitírselo al alumnado. En el caso de los estudiantes y su relación entre sí, con excepción de los alumnos de tercer grado, el resto no se conoce y les cuesta trabajo poder relacionarse con sus compañeros. Y si a esto añadimos el hecho de que cuentan con un sinfín de problemáticas ajenas a cuestiones escolares, resulta evidente el por qué existe cierta apatía por parte de los jóvenes. Debido a las situaciones observadas en nuestra primera jornada, elaboramos una hipótesis acerca de cómo podríamos enfrentarnos a las problemáticas encontradas, o en su defecto, entender el porqué de la realidad que observamos. Partiendo de esto, podemos inferir que el ambiente poco alentador que se siente en las aulas es producto de las condiciones en las que se encuentran las mismas, y peor aún, a la actitud desinteresada e indiferente de los maestros y el personal académico, lo que propicia a que el alumno no se siente en condiciones aptas para aprender. ¿Qué repercusiones tuvo esto? Sin lugar a dudas, la disposición con la que los maestros ejercían sus clases se vio afectada. Esto provocó que los alumnos fueran los más perjudicados, quienes quedaron atrapados en medio de esta situación tan adversa, tomando así las actitudes que percibían de sus docentes y al mismo tiempo replicándolas. Debido a esto, el ambiente dentro del plantel se sentía un tanto incómodo y tenso, dando la impresión de que ninguno de los actores involucrados estaba con una buena disposición de asistir y cumplir con su rol dentro del contexto y cultura escolar. Como consecuencia de esto, se percibió en los estudiantes un sentimiento de desolación e incertidumbre por no sentirse como una prioridad en su plantel. Dicho lo anterior, habría que preguntarnos nuevamente, ¿en qué contribuyen los docentes y el personal académico para contrarrestar estas problemáticas? Como menciona Elia López Casa, el profesorado debería estar sensibilizado sobre la importancia de la educación emocional y sus efectos en el desarrollo de los jóvenes. Es decir, es importante que como docentes tomemos en cuenta que el trabajar el lado socioemocional de nuestros estudiantes es fundamental para su desarrollo académico y personal, ya que el objetivo de la educación es fomentar el bienestar personal y social. Ahora bien, ¿qué tanto de esto lo vimos implementado en nuestras jornadas de observación y cómo lo aplicamos nosotros en nuestras jornadas de práctica? Contrario a lo que se espera, durante las jornadas de observación y prácticas nos encontramos con una falta de compromiso por parte de los docentes en turno y el personal administrativo. Es importante mencionar que no generalizamos, puesto que existen docentes en los cuales sí se podía apreciar un compromiso con su profesión y el bienestar de sus alumnos, para de esta manera tener un mejor aprovechamiento y rendimiento de los mismos. Por lo tanto, durante nuestras jornadas de observación y dadas estas condiciones de desinterés e indiferencia, uno de nuestros principales objetivos era realizar una observación minuciosa en los docentes titulares para identificar ante qué actitudes y conductas los alumnos tenían una mejor respuesta o, en su defecto, una reacción negativa. Para este punto, nosotros nos preguntamos si la apertura y colaboración de los alumnos tenía que ver estrictamente con la asignatura en turno o si en su defecto, como lo planteamos en nuestra hipótesis, es meramente cuestión de la actitud del docente que la imparte
y de las metodologías que implementa durante sus clases. En dichas observaciones pudimos percatarnos que para que una metodología se pueda llevar a cabo de manera exitosa, lo primordial es la actitud con la que el docente la aplique. Por ejemplo, independientemente de la manera en que se pretenda transmitir el conocimiento, ya sea de forma muy sintetizada o muy compleja, se necesita contar con la colaboración y apertura de los estudiantes para que dicho conocimiento termine por ser adquirido de manera exitosa. En el caso de la educación secundaria, este punto resulta mucho más importante, puesto que, como menciona Yves Chevallard en su teoría sobre la transposición didáctica, es indispensable que la información se brinde de manera digerible y simplificada, correspondiente al nivel académico de los alumnos y acorde a sus condiciones y capacidades. En consideración de esto, logramos identificar que al momento de elaborar nuestras planeaciones, es indispensable seleccionar la metodología pertinente al grupo con el que vamos a trabajar, el uso de estrategias de aprendizaje acordes a su contexto, así como recursos didácticos que tomen en consideración los intereses y gustos de nuestros alumnos. Todo con el objetivo de generar conflictos cognitivos que los ayuden a desarrollar un pensamiento histórico. Una vez que tomemos en cuenta los factores anteriormente mencionados, no debemos olvidar que es fundamental ser precisos en la elección de las actividades que se pretenden proponer al grupo. A su vez, es importante que consideremos que existe una amplia gama de actividades acordes a los requerimientos necesarios para cumplir el propósito y los aprendizajes esperados. En nuestro caso, para poder cumplir con este punto, nos apoyamos en la taxonomía de Bloom y en conjunto con esto, en lo mencionado por Díaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas en su libro Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. Logramos identificar qué tipo de actividades corresponden de mejor manera a las etapas de nuestra planeación o secuencia didáctica. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación existe entre la teoría anteriormente mencionada y el planteamiento de nuestra hipótesis? Bien, indudablemente la mayor reflexión que nos llevamos de nuestras jornadas de observación y práctica es que no importa qué tan bien estructurada esté nuestra clase o qué tan buena sea nuestra disposición al momento de impartirla, es necesario que ambas cosas coexistan entre sí para poder generar un ambiente áulico propicio para un desarrollo académico y socioemocional satisfactorio en nuestros alumnos. Aunado a esto y considerando las condiciones a las que nos enfrentamos debido a la pandemia, es importante que los docentes le tomen la importancia requerida a la condición socioemocional, tanto la propia como la de sus alumnos. Esto, sin lugar a dudas, se puede lograr mediante la resiliencia, que en palabras de Gardner se considera como la aptitud de recuperarse con buena disposición ante cualquier desventura, a fin de desarrollar competitividad en lo social, académico y vocacional, pese a estar en contacto con eventos adversos o estresantes inherentes al mundo de hoy. Es innegable que como docentes tenemos que estar en constante crecimiento y adaptarnos a las condiciones adversas que se presenten en el camino, siempre con la mejor actitud y siendo 1% mejor cada día. Nuestros alumnos reconocen los gestos de empatía, entrega, pasión y corazón, tal y como lo menciona Fernando Sabater. Con pesimismo se puede escribir contra la educación, pero el optimismo es necesario para ejercerla. Por lo tanto, como reflexión podemos afirmar que al igual que en la historia, en la docencia no existen las casualidades, existen las causalidades, por lo que un alumno desinteresado y renuente ante el conocimiento no es más que el reflejo de un docente poco comprometido con su profesión.